Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¿Ya saludó a la persona que tiene a su lado? Sí, desde hace rato. Bueno, y si el que no la haya saludado, salúdenla. Bendígala esta mañana. Amén. Hoy quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los maestros en su día. A los maestros, a las maestras de la escuela bíblica y a todas aquellas personas que se dedican a esa hermosa labor de educar. ¿Ven? Fijarnos en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Ok, hoy, como siempre lo digo, hoy es un día especial porque Dios nos dio una vez más su misericordia a cada uno de nosotros y aún más por estar aquí reunidos juntos como hermanos para poder compartir e instruirnos de su palabra. ¿Ven? Vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Voy a leer una versión, gracias hermano, una versión de Dios habla hoy, que dice: ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para lo que oiga bien. Así dice el Señor: recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa presencia, Señor, en este lugar, Señor. Te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, con el propósito de poder aprender e instruirnos en tu palabra. Hoy venimos con la expectativa, Señor, de que tú nos hablarás en esta mañana, Señor, y podrás, Señor, derrumbar aquellas cosas que hay en nuestro corazón y en nuestro interior que no pertenecen a ti, Señor. Hoy te pedimos que nos instruyas, que nos exhortes, nos enseñes, Señor, y nos abraces con tu hermosa palabra y tu hermoso mensaje en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, hoy estaremos hablando acerca de volvernos al primer amor. Cuando leímos el versículo de Jeremías capítulo 2, se refería a que Dios a través de Jeremías estaba hablando al pueblo de Judá. Y en ese momento, si nosotros volvemos a la lectura, y dice: ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor: recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Estoy leyendo otra versión. Dios en ese momento estaba dolido con el pueblo de Judá, porque se había olvidado en ese momento de lo que ellos sentían por el Señor. ¿Cuántos acá han tenido o recuerdan ese primer amor? Muy especial, ¿verdad? Como dicen por aquí, inolvidable. Pero es porque es la primera experiencia que podemos tener o que el ser humano puede vivir en ese momento. Entonces, Dios estaba dolido con el pueblo de Judá. Y les digo: recuerda cuando eras de esta manera, recuerda aquellas cosas que hacías cuando tenías salud. Entonces el Señor estaba reclamando en el pueblo de Judá por sus acciones, por sus actitudes. Entonces, cuando nuestros corazones se vuelven fríos a Dios y nuestra devoción a causa de muchas experiencias o situaciones que vivamos se debilita, el Señor nunca deja de recordarnos. Parece mentira, pero nosotros como seres humanos y cristianos podemos analizar cómo era el primer momento en que yo conocí al Señor. Hasta este punto, usted analizará ahí donde usted está. ¿Cómo era yo cuando conocí al Señor? ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo era mi devoción, mi corazón apasionado por el Señor? Éramos de esas personas quizás que leíamos todo el tiempo la Biblia, de que analizábamos las Escrituras, hacíamos nuestros devocionales, orábamos todo el tiempo. Y por situaciones y a lo largo del tiempo
esa dedicación y ese fervor mengua en nuestra vida. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Judá en ese momento, y por eso el Señor les reclamó, dolido, entristecido: acuérdate de lo que hacías por mí en ese entonces. Entonces, recuerdo muy bien cuando las palabras que Jesús le dijo. Yo quiero que ubiquemos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Y recuerdo muy bien las palabras que Jesús le dijo a la iglesia de Efeso. Pero para entrar un poquito en contexto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, diga usted, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan fue enviado, dice la palabra, a la isla de Patmos, una isla que estaba aislada y una isla donde había muchas personas malas, muchas personas que las enviaban allá porque hacían cosas terribles y los aislaban. Era una isla que estaba desértica, podríamos decirlo, y no había casi alimento, no había, como digamos, esa comunicación que podamos tener nosotros en nuestra ciudad. Pero Juan no fue enviado allá porque hizo una cosa mala, sino simplemente porque tenía fe en Jesús. Porque por encima de todo estaba Dios, y lo excluyeron y lo expulsaron hacia esa isla de Patmos. La situación que Juan estaba viviendo allá era terrible. Estaba padeciendo quizá de alimento, de compañía, de muchas cosas, y rodeado de muchas personas que habían hecho cosas peores. Pero dice la palabra que él, a pesar de su situación, fíjense acá, a pesar de la situación fuerte que él estaba viviendo, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros a veces, a pesar de todo lo que podamos vivir, nuestras aflicciones y dificultades, nunca podemos dejar de estar en el Espíritu. A veces porque tenemos una mala situación, tenemos una mala experiencia, tenemos el afán diario de nuestro día a día, dejamos a un lado el estar en el Espíritu. ¿Y qué significa estar en el Espíritu? Venir todos los días a la iglesia, venir todos los días al culto de oración. No. Es tener una comunicación con Dios. Y en la comunicación con Dios no solamente la tenemos aquí, dentro de la iglesia. Lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia es un complemento para lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual, personal. Si usted lleva una vida de devoción en su casa, en su diario vivir, y viene a la iglesia a complementar todo eso, usted está en el Espíritu. Pero a veces, por nuestro trabajo, nuestras cosas, el afán, atrasamos, hoy no, mañana sí. Y parece mentiras, hermanos, pero a veces llegamos cansados del trabajo y bueno, tuvimos un día muy largo y llegamos a la casa tarde y nos acostamos y caemos a plomo, como dice por ahí. No me dio tiempo a orar porque llegué cansado. No me dio tiempo a orar porque llegué a las 9 de la noche, tuve que acostarme, estaba muy cansado.
Y al otro día, y pasan 6, 7, hasta un año, y nos hemos olvidado de abrir la Biblia, de orar al Señor, de estar en el Espíritu. Dios, al igual que el pueblo de Judá, está haciendo un llamado de alerta a su pueblo. Y si usted es una persona de fe, creyente en lo que Dios hace y es posible de hacer en su vida, usted tiene que considerar lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Entonces, a veces desviamos y le decimos, Señor, hoy no. Quizás mañana, porque hoy estoy afanado y tengo que hacer la cena, hoy tengo que hacer muchas cosas en el trabajo. Mañana, cuando tengo un poquito más de tiempo y esté más relajado, bueno, agarro la Biblia, regreso lo que escuchamos en el culto. Dios no necesita un tiempo extra, un tiempo sobrante. Dios necesita la prioridad de tu tiempo. Así sea 10, 5 minutos, Dios necesita esa devoción en ti. Entonces la enseñanza de hoy es: vuelve al primer amor. Vuelve a esa experiencia que tú has tenido con Dios en ese momento. ¿Cómo fue? Analiza, recuerda, ¿en qué momento tú llegaste a los caminos de Dios y tu corazón era frágil a la presencia de Dios, a la palabra de Dios? Ahora vamos a entrar en lo que es el tema de lo que le dijo Jesús. Y escuchemos bien acá a la iglesia de Efesios. Y nos vamos a ubicar en el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: escribe al ángel de la iglesia, le dijo Jesús, Dios, a Juan. Porque Juan vio a Jesús, no el Cordero, no el que convirtió los peces, no el que tuvo, el que levantó a Lázaro, no. Él vio al Hijo de Dios glorificado. Vio a quién, al León de Judá, en ese momento. Y él tuvo y le dijo, Jesús le dijo a Juan, Juan, escribe a estas 7 iglesias que te voy a nombrar. Escribe, necesito que escribas. Y le dijo, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Efeso era una iglesia increíble. En comparación de muchas iglesias, era una iglesia espectacular. Ellos se dedicaban mucho a instruirse en la palabra, a congregarse. Ellos eran una iglesia que estaba activa, pero el Señor les dijo, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, todo lo que tú has hecho en pos de mí, por mi obra. Pero algo tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué Jesús le dijo eso a esa iglesia? Porque Él notó de que esa iglesia se estaba preocupando mucho por hacer estas cosas, servir a Dios, que es lo mejor, pero hemos abandonado lo que Dios significa para nuestras vidas. Cada miembro de la iglesia de Efeso estaba pasando por una odisea espiritual, porque ellos habían alejado a Dios de su corazón.
Entonces Dios le hace ese llamado: cuidado, acuérdate de esto, de lo que yo significaba para ti, o de lo que significó para ti. Hermano, si tú te acuerdas de esos tiempos en los que tú amabas al Señor más de lo que lo amas ahora, acuérdate de ese momento cuando tú dedicabas tu vida al Señor en tiempo ilimitado. Ahora quizás podemos tener una actitud de que, bueno, me aburro en el culto, no voy al culto de oración porque me fastidia, me aburre, no voy a la vigilia, no voy a evangelizar. Y eso como seres humanos puede suceder en nosotros. Dios a través de esta palabra ministra a todo corazón. Dios, así como está hablando quizás a su vida, a través de esta palabra y de este mensaje, habló a mi vida. ¿Cuál es el lugar y la prioridad que estamos dando nosotros al Señor? ¿Dónde está tu primer amor? Dios te dice: necesito que vuelvas al primer amor. Necesito que recuerdes lo que yo valía y significaba para ti en ese primer momento que conociste de mí. Entonces, quiero que analicemos que desde ese momento hacia acá quizás han cambiado cosas. Usted dirá: bueno, para mí no, esto quizás para mí no. Pero Dios habla al corazón que carece de eso. Y quizás aquellos que no han dejado, tienen esa llama viva, ese fervor en su primer amor. Dios te está recordando que nunca dejes de hacerlo. Y como somos creyentes, somos personas de fe que confían en lo que Dios puede hacer para nosotros y en nuestras vidas, tenemos que reconocer que hemos dejado a Dios a un lado por el afán de nuestro diario vivir. Y creo que muchas veces nosotros podemos vivir eso y somos humanos, nos cansamos, nos agotamos, nos afligimos, son situaciones que al ser humano nos van a suceder. Quiero que nos ubiquemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Lo tenemos. Y dice, fíjense acá, lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo era un padre espiritual para Timoteo. Pablo que en ese momento estaba encarcelado y que a pesar de todo lo que Pablo estaba viviendo dentro de la cárcel, él estaba preocupado por los que estaban afuera. Y fíjense lo que le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano, Dios necesita que avivemos ese fuego. Dios necesita que tú avives el fuego de la lectura. Dios necesita que tú avives el fuego del gozo durante la adoración. Dios necesita que avives el gozo del anhelo que tiene que haber en tu corazón por Él. Dios necesita que avives tu corazón por las cosas que le agradan a Él. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer como hijos de Dios? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? Y esto nos ha llevado a olvidarnos de nuestro primer amor. Fíjense que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, estamos rechazando a Dios en nuestra vida. Por ahí hay un dicho que dice: no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Cuántos acá han sido rechazados en algún momento? Yo he sido rechazado. ¿Y cómo nos hemos sentido? Mal, triste, quizás porque no nos aceptan, quizás porque no nos valoran en
rechazado. Y así como nos entristecimos en ese momento, Dios no le gusta ser rechazado. Ahora bien, de que seguiremos siendo rechazados, seguiremos siendo rechazados. Les digo algo, hermano, el rechazo es parte fundamental del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través del rechazo nosotros podemos medir la fidelidad de Dios. Cuando todos lo rechazan, es allí donde Dios está. Es allí donde Dios aún más lo podemos sentir a nuestro lado. Cuando usted está solo, cuando en un momento de situación difícil nosotros nos vemos alrededor y no hay nadie. Pero cuando estamos en la buena, todo está a nuestro alrededor. El rechazo es parte clave y fundamental del propósito de Dios. A través de la escuela del rechazo, pedimos la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo actuar por medio del rechazo? ¿Cómo actuaría usted? Cuando usted lo rechaza, ¿qué hace usted principalmente? A ver, la hermana Beatriz, ¿qué harías tú cuando te rechazan? Llorar. Si por lo menos te rechazan en el trabajo, no, que lo que hacemos es que principalmente nos aislamos. Me voy a apartar, porque no quiero vivir ese momento. Les cuento algo, hermano. Cuando nosotros nos aislamos, es una transgresión para la palabra de Dios, porque no es lo que Dios quiere con nosotros. Muchas veces también no solamente nos aislamos, sino que nos quejamos o murmuramos de ese rechazo. Nos quejamos de lo que estamos viviendo. Pero ¿qué preferimos hacer? ¿Quejarnos, aislarnos o hacer lo mejor? Aceptar el rechazo. Y usted dirá, ok, yo tengo que aceptar que todo el mundo me rechace. ¿Quién nos rechazó a Jesús? Fíjense que Pablo se sintió abandonado por su mejor amigo. Cuando él estaba en la cárcel, él se sintió abandonado. Y sí, creo que era Demas, déjenme buscarlo por acá. Creo que fue Demas. Vamos a buscarlo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 10. Y podemos ver que como Pablo fue abandonado en su ministerio por este compañero. Y dice así, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 10. Entonces cada uno de nosotros vamos a ser perseguidos y rechazados. Y Pablo fue rechazado. Dice así: procura verme pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Rechazamos a Dios por las cosas del mundo. Rechazamos a Dios por cosas que el mundo nos está ofreciendo. Abandonamos nuestro primer amor por cosas del mundo. Imagínense si Pablo en su ministerio fue abandonado y Demas, que tenía su primer amor, decidió apartarse. ¿Cuánto más nosotros? Jesús se sintió solo en la cruz. ¿Cuántos rechazaron a Jesús? Aún más nosotros. La palabra dice que el siervo no es mayor que el maestro. Más
seremos rechazados. Si a usted lo rechaza, acepte el rechazo con amor. No importa esa persona que lo rechaza. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el rechazo con el volver al primer amor? Porque allí es donde nosotros medimos la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros medimos la fidelidad de Dios, aprendemos a que esa persona que nos está rechazando, a desarrollar un amor y compasión por esa persona. No importa si yo tenga la fe que puede trasladar las montañas de un lado a otro, si no tengo amor. No importa si yo hablo en lengua angelicales, si yo no tengo amor. El amor es fundamental. Y cuando hablo de amor, hablo de quién? De Jesús, de Dios. En su vida es importante que usted desarrolle el amor. El amor no solamente a sí mismo, sino el amor al prójimo. ¿Cuándo usted cree que se está alejando de su primer amor? Ya hemos nombrado varias cosas. Cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de mirar a esa persona o a ese hermano que no lo saludó, usted dice, bueno, no importa, yo igualito le brindo un café. Cuando usted sienta eso, alértese, se está alejando de su primer amor. Cuando usted dejó de hacer las cosas que hacía antes, cuando conoció a Dios, usted se está alejando del primer amor. Ah, no, que ya no oro, antes oraba y paraba todos los días a las 4 de la mañana a orar, estaba activo haciendo mi devocional. Y ahora no, ahora paso hasta las 10 de la noche en el celular viendo TikTok. Ojo con esto, los jóvenes. Cuando sientas o tengas esas amistades que te están corrompiendo, aléjate. Deséchalas, porque eso te aleja del primer amor. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Dios no se preocupa por las cosas nuevas que estás haciendo ahorita. Dios se preocupa por las cosas que has dejado de hacer por Él. Ah, no, que ahora leo la Biblia aquí en el teléfono. No, a Dios no le importa eso. Ojo, pero la identidad del cristiano es esto. Ahorita la tecnología está muy avanzada y podemos leer la Biblia aquí. Pero lo que usted identifica es esto. Entonces, a Dios no le importa, no, que salió la Biblia y ahora no. A Dios le interesa, le importa que ahora tú te estás haciendo lo que hacías antes, que era leer la Biblia. Ahora ni en el teléfono la podemos leer y hacer. Entonces, alertémonos y digamos, ok, esto me está haciendo alejarme de mi primer amor. Dios quiere que tú siempre vivas en el día del Señor, que tú siempre vivas en el Espíritu. Ah, es más santo, es más religioso. No. Estar en el primer amor es hacer cosas, no en la iglesia, sino en la intimidad con Dios, en tu privacidad con Dios. Eso es estar en el primer amor. ¿Qué tiempo le estás dedicando tú a Dios? ¿Cuáles son esas cosas que tú estás aumentando en calidad a Dios? Ahora no leo el versículo, ahora leo todo un libro, quizás. Dios quiere que tú seas frágil, que tu corazón sea frágil en la palabra de Dios. Que lo que se diga a través de su palabra toque tu corazón. No podemos ser como la parábola del sembrador, que cae la semilla en los predegales y se ahoga. Dios no quiere que tú solamente escuches la palabra, sino que la deposites y la almacenes en tu corazón. La palabra de Dios está hablando hoy acá, a mi vida también. Entonces, Dios quiere alertar a su iglesia. Dios te está hablando y te está diciendo, oye, hermano, necesito que vuelvas a mi primer amor, a ese primer amor donde nunca debiste salir. ¿Cuál debe ser nuestra
volvernos así como aparece ahí en la imagen, corriendo. Nos estamos manejando, estoy haciendo algo que me está haciendo alejar, necesito volver un paso atrás y voy. No me puedo alejar de mi primer amor. Sigamos adelante. Cuando les digo de que Pablo fue rechazado, imagínense cuántas veces nos van a rechazar a nosotros. Muchas veces, muchas veces. Y Jesús se sintió abandonado. Alguien que busque su palabra, busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y quiero que recordemos la promesa de Jesús, que dice en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5. Dice acá: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si te sentiste solo en el 2022, Dios te dice: el 2023 no te desampararé ni te abandonaré. Si te sentiste rechazado en el 2022, Dios dice: necesito que vuelvas en el 2023 al primer amor. Porque en el primer amor es donde vas a encontrar mi amparo y mi compañía. Si necesitas que Dios bendiga tu vida este año, hermano, comienza desde ya a volver al primer amor. Mañana quizás hoy sea el último día que estemos aquí, no sabemos. Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿cuándo es el día que nosotros debemos de volver al primer amor? Ya. Dios quiere y está alertando a la iglesia, y no solamente a la iglesia, a comunidad, al pueblo, a que volvamos al primer amor. Fíjense que en Juan capítulo 2, versículo 24, dice la palabra que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 2, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía el corazón. Es decir, que la misma multitud que en su momento decía: Hosana, bendito el que viene, al otro día estaban gritando: crucifíquenlo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que hay una diferencia entre la vacilación, digamos, del hombre y la fidelidad de Jesús. Es decir, que nosotros podemos creer hoy, mañana no creo, hoy estoy con Dios, mañana lo abandono, y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos. Pero a pesar de eso, la fidelidad de Dios es más grande y te dice: hey, recuerda cómo eras conmigo en aquel momento cuando te hice mi novia. ¿Cómo debe ser nuestro primer amor? Apasionado, como la novia mira a su esposo, alegre, con amor. Dios te dice: necesito, estoy triste, pero necesito que te alertes y vuelvas al primer momento. Hermano, Dios quiere que la iglesia vuelva al lugar original, al patrón original. El mundo nos está atacando por muchas maneras, y ahora Satanás, la prioridad de Satanás no es hacerte caer a ti ni a mí. Y a él no se preocupa por poner una tentación frente, no. Ahora él se ha enfocado en la distracción, en ocupar nuestro tiempo. ¿En qué te gusta distraerte a ti? Bueno, en Netflix. Bueno, vamos a ponerle en Netflix toda la serie. Y a veces pasamos en Netflix viendo todas las temporadas. Digo pasamos porque ya pasamos. Y parece mentira, pero nos dejamos llevar por la distracción. Y cuando vemos así, ya vemos 2 horas, 3 horas. Viendo en Netflix una temporada, 2 y hasta 3. ¿Qué le quiero decir con esto? Que preocúpese por lo que nos está distrayendo.
llegó el clavo. Pasame pagó y estaba orando. Y apenas estaba por Señor, gracias. No, que es ya, tenéis que estar aquí ya. Y me voy. Me está distrayendo eso, no. Y es que cuando nosotros iniciamos las cosas en Dios, parece mentira, pero va a ser así. Hace tiempo los jóvenes hicieron un video del tipo de oración. Y está en YouTube. Los tipos de oración. Y en los tipos de oración estaba el que se dormía, o sea, el que oraba en la noche. Señor, gracias, y le daba el frenito de la cara y se dormía. Aquel que era el dramático, el que Señor, con todas las palabras, estas cosas, se dormía. Entonces, el enemigo se está ahorita ocupando en buscar estrategias para distraernos. Y eso nos está alejando a nosotros del primer amor. Nos está alejando de la presencia de Dios. Entonces, preocúpate, hermano, preocupémonos porque estas cosas no sucedan. Que cuando tú decidas ir a la presencia de Dios, aunque sea 2 minutos, tú coloques el teléfono en silencio, en modo avión. Y decidas darle esa calidad de tiempo al Señor. Lo que es para ti, es para ti. Y si Dios lo tiene para ti, es para ti. Así tú no le contestes a la líder de calle, ella te va a guardar la caja de plata. Porque Dios destinó esa caja para ti. Entonces no nos preocupemos por lo que el mundo nos está nosotros afanando. No nos preocupemos por esas cosas. Preocupémonos por darle calidad y buen desarrollo al tiempo con el Señor. Sigamos adelante. Ok. Cuando nosotros escuchamos y leímos lo que Jesús le había dicho a la iglesia de Efesios, podemos nosotros entender que ellos tenían cosas muy buenas. Ellos eran una excelente iglesia, como les dije, y Dios aplaudía el trabajo que ellos hacían. Es decir, yo puedo creer y suponer que lo que el Señor estaba diciendo, que Él conoce el arduo trabajo y la paciencia que ellos tenían. Yo creo que ellos tenían un movimiento grande de evangelismo, de predicación y para el servicio de Dios. Pero resulta que internamente cada miembro carecía de ese amor que ellos necesitaban o necesita que haya en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros decimos, ay, no, yo no voy a la iglesia porque, bueno, necesito lavar, hacer estas cosas, hermano, planifíquese. El tiempo del Señor no lo podemos dejar a un lado por cualquier cosa. No porque llegó el agua. Pero a veces todos los domingos llegó el agua. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no dejemos a un lado el tiempo del Señor por cosas que realmente para el Señor no son importantes. Ahorita, bueno, ahora es que hay agua. Ahora es que hay agua. Tanta agua que hay en la casa hay una piscina. Se rompió un tubo. Y no se encuentra. Entonces, Dios quiere que volvamos rápidamente, y ahora les voy a mencionar 3 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos dice el Señor en Apocalipsis. ¿Por qué es necesario y tenemos que tener en cuenta 3 cosas para que nosotros volvamos al primer amor? Si usted las quiere anotar, anótelas. Si se las graba, mejor. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Dice, a partir del versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, lo voy a volver a leer, y
paciencia y que no puede soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo que has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahora leemos el versículo que viene a continuación, el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué necesitamos nosotros para volver nuevamente corriendo a nuestro primer amor? Lo que dice el versículo 1, recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermano, si usted hoy, antes de venir a la iglesia, usted tropezó con una piedra, usted tiene que recordar esa piedra. Toda aquella cosa que a usted lo ha hecho caer y lo ha hecho desviar del primer amor, usted tiene que recordar qué fue lo que te hizo caer. Si hoy yo me caigo aquí con el calor, yo tengo que, para volverme a ese primer amor, yo tengo que recordar eso que me hizo caer. ¿Qué es lo que te ha hecho caer a ti? ¿Que has dejado el primer amor? Recuérdalo. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer. Que ahora el momento, mi instrumento de distracción es mi teléfono, cada vez que voy a orar. Bueno, recuérdalo. Si quieres volver al primer amor, recuerda de que el teléfono tiene que estar en silencio, que era el instrumento que utilizaba el enemigo para distraerte. Recordemos aquellas cosas que por tanto nos ha dejado o nos ha permitido caer. La segunda es arrepiéntete. Es necesario que a veces reconozcamos en dónde hemos caído. Señor, perdóname porque he dejado de buscar tu presencia. Señor, perdóname porque he dejado de orar, de comunicarme contigo. Es necesario que como hijos de Dios reconozcamos nuestras debilidades, en lo que hemos fallado, y arrepentirnos. ¿Quieres volver al primer amor? Arrepiéntete de lo que te ha hecho caer. Arrepiéntete de aquellas cosas que tú has utilizado, quizás, porque a veces no es necesario arrepentirnos, porque arrepentirnos no quiere decir que sea porque pecamos. Arrepentirnos de que Señor no te ha dado el primer lugar. Señor, perdóname porque no te he dado el tiempo que te mereces. Si te has dejado tentar por una tentación grande, enorme, y has caído, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Pero es necesario que recordemos eso que nos ha llevado al suelo, eso que nos ha dejado caer, eso que nos ha permitido alejarnos del primer amor. Y por tercero y último, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Como tercero, vuelve al primer amor. Recuerda, dice el Señor, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. En el primer momento yo era el primer hermanito que llegaba a la iglesia y me sentaba adelante. Ahora no, ahora me siento atrás. Porque así es el enemigo. Cuando nos vamos alejando del primer amor, nos vamos apartando del altar de Dios. Y no hablo solamente de esto, del altar, sino del corazón de Dios. Y nos vamos alejando y nos vamos alejando. Cuando usted vea que usted se está alejando, recuerde, arrepiéntase y vuelva nuevamente a la presencia de Dios. Amén. ¿Dónde está el Dayalir? Entonces, yo quiero que nosotros en este momento pongamos
nosotros pongamos en cuenta, cada quien conoce su corazón, usted conoce su corazón, Dios conoce tu corazón. Entonces, hoy es necesario, hoy es el día que Dios quiere que nosotros pongamos a cuenta nuestras vidas. Hoy es el día de nuestra salvación. Porque Dios dice, hey, estoy triste, dolido contigo, porque has dejado a un lado lo que yo significaba para ti. Y usted dirá, pero yo amo al Señor. Dale al Señor lo que se merece. No amemos al Señor solamente por venir a la iglesia, no. Dele al Señor su calidad en su intimidad. Dios conoce que tú lo has hecho, Dios conoce tus aflicciones, tu trabajo. Y Dios te hace recompensar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, dice la palabra. Hermanos, Dios quiere bendecirte en este nuevo año. Y no crea que porque sea un nuevo año vienen cosas nuevas, vestidas nuevas, no. Todo depende de usted y de mí. Renovemos nuestra mente delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros renovemos delante de la presencia de Dios, todo el panorama empieza a cambiar, porque creemos que el que me acompañó en el 2022 y no me desamparó, no me abandonó, me va a acompañar y me va a bendecir en este 2023. Necesito un trabajo, Dios sabe que necesitas un trabajo, pero Dios te dice, hermano, amado mío, vuelve al primer amor. Necesito que estés en comunión conmigo. No es una cuestión de, digamos, de venir a la iglesia y ay, que me aburre. No. Venga usted cada día con la expectativa de que Dios va a hablar a su vida. Venga cada día con la expectativa y que Dios va a responder esa pregunta